Bueno, hermanos, nuevamente que el Señor nos bendiga a todos. Pongámonos de pie y busquemos en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. Un texto que usted hasta de memoria se recuerda. Quizás el único, porque cuando siempre comenzamos a leer la Biblia ya no seguimos. Entonces Génesis 1:1, ¿quién más lo puede? Digo yo. Vaya, Génesis 1:1. ¿Lo tenemos? Leemos en la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre lindo, gracias te damos nuevamente por lo que se va a hablar esta noche. Sé tú quien nos dirija, Espíritu Santo, por favor. Que no sea mi persona, Señor. Que solo sea un instrumento. Háblale a tu pueblo, Espíritu Santo. Y háblale a mí también. Señor, necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada, hermanos, comenzamos a ver que la caída de Satanás se dio probablemente entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Basados en una teoría nada más, ¿verdad? Que se llama la teoría del paréntesis. En la cual se cree que Satanás, hermanos, se rebeló contra Dios. Eso no es que se crea, eso sí fue cierto. Pero se cree que en el tiempo que transcurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 del primer capítulo de Génesis, ahí fue la caída de Satanás. ¿Por qué? Porque en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la pregunta que surge es, ¿y Dios es desordenado? No. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo es bojo y tojo. Y eso significa que había caos y vaciamiento. Así se traducen ambas palabras. O sea, lo que ustedes ven ahí que dice que estaba desordenada y vacía, en hebreo es bojo y tojo, ¿verdad? Que es caos, o cuando dice desordenada es caos, y vacía, vaciamiento. Es decir, que algo, hermanos, tuvo que haber hecho esa desgracia, hermanos. Algo tuvo que haber eliminado lo que había. Tal vez, probablemente, quizás, pero lo más seguro es que quién sabe, ¿verdad? Que los dinosaurios existieron en ese primer versículo. Que Dios ya había hecho como una creación inicial, y antes de crear al hombre, viene Satanás, se revela desde el cielo, Dios lo echa, y él al caer con todos sus demonios, como son energías, pues, hermanos, destruyen la tierra. Y eso es similar a lo que los científicos dicen, de que cayó un meteoro, dicen ellos, un astro del cielo, allá por Yucatán, México, en el mar, y eso causó, hermanos, que las aguas salieran para arriba, que hubieran también, hermanos, una nube de polvo que mató a los dinosaurios. Esa es una de las muchas teorías científicas que hay sobre el exterminio de los dinosaurios. De que existieron, eso sí no se puede negar, ¿verdad? Porque ahí están los restos fósiles. Entonces, hermanos, esta por ser una iglesia de estudio bíblico, ¿verdad? Nos vamos a meter a ver todas esas cosas, porque si no, hermanos, nos estamos convirtiendo en una iglesia más, ¿verdad? En una iglesia, digamos que lo voy a decir entre comillas, religiosa, ¿verdad? Que nada más ve, todo es así bien fantástico, bien espiritual. Y hermano, usted se enfrenta en el día a día con personas que le cuestionan la Biblia, ¿sí o no? Vaya, los jóvenes, cuando uno va a la universidad, por ejemplo, ahí le cuestionan todo, ¿verdad? Hay maestros que son ateos y le dicen, mire la Biblia, el papel aguanta con lo que le ponen, y mire el relato de la creación, nada que ver, los datos de la ciencia, los millones de años y esto y lo otro. Y uno tiene que tener una respuesta, porque Primera de Pedro 3:15 dice que tenemos que estar siempre, fíjense bien, siempre preparados para presentar defensa o hacer una apología, ¿verdad? Porque eso significa defensa de la fe. Una defensa, dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, alguien nos va a demandar a nosotros y nos va a decir, mira, ¿por qué crees esto? Y uno tiene que dar razones también, hermano. No es que, no, yo creo porque creo y punto. Esa no es una respuesta. Nuestra fe es una fe inteligente también. Fíjense bien. Nuestra fe no tiene que ser un simple salto al vacío. Hay una base. Por ejemplo, la resurrección. Hay pruebas de que la resurrección fue real. ¿Me entiendes? Entonces, no es que sea una fe así en algo que no tiene ninguna fundamentación. No hay nada mejor fundamentado que la resurrección de Cristo. Lo que pasa es que muchos se hacen los ciegos y no lo quieren ver. Entonces, hermano,
Cualquier pregunta que le surja, por favor, la hace, ¿verdad? Decíamos de que si entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 cae Satanás, eso explica por qué todo quedó bajo agua, desordenado, o sea, en caos, y vacío. Yo saco una aplicación de acá, que así como todo había quedado bajo agua, o sea, hundido, todo era un caos y todo estaba vacío, pero vino Dios y comenzó a ordenar todo, porque cuando uno comienza a leer todo el capítulo, Dios comienza a darle orden a aquel caos, a aquel desorden. Igual sucede en nuestra vida, ¿no, hermano? A veces nosotros estamos igual. Satanás también vino y nos dejó sepultados. Así como dejó sepultada la tierra bajo agua, así Satanás a veces viene con los dardos del maligno y nos sentimos que nos estamos ahogando. Sentimos que estamos hundidos y que ya no podemos más y ya no vamos a salir. Decimos, hoy sí de esta no salgo. Y hay caos en nuestra vida. Todo es un desorden. Y lo peor de todo, hay un vacío. Así estaba en Génesis la tierra. Y vino Dios, y vino Jesús, y vino su Santo Espíritu, vino la Santísima Trinidad y comenzaron a ordenar todas las cosas. Y Dios puso un orden y cada día de creación terminaba con una frase. Y vio Dios que era bueno. Bueno, ¿verdad? Porque todo lo que hace Dios es bueno, ¿no, hermano? Él pone, fíjense bien, orden en el desorden. Él pone a Jesús donde hay un vacío. La tierra estaba vacía. Y vemos que Dios dijo, y lo que sale de Dios es su palabra. Y Jesús es la palabra. Por lo tanto, hermano, cuando hay un vacío, Jesús lo llena. Ahí vemos que todo era oscuridad, todo estaba oscuro y dice, sea la luz. Y fue hecha la luz. Pero el sol se creó en el cuarto día. ¿Y de dónde salió la luz entonces? Cuando vimos la palabra Dios, siempre en Génesis 1.1, descubrimos de que la luz venía del rostro de Jesús. Porque Él proyecta los rayos que salen del rostro de Jesús, es la gloria de Dios. Imagínense qué brillantez. Quiere decir que donde hay tinieblas, basta con que el rostro de Jesús aparezca y hay luz. Fíjense qué interesante. Jacob dice que estaba en tinieblas en cierta ocasión. Y dice que pasó por un lugar que se llamaba Peniel. Y Peniel significa el rostro de Dios. Y después que pasó por Peniel, dice, le salió el sol. Ahí hay una indicación, hermano, debajo de la letra. Que no puede salir el sol para nosotros. No puede haber luz en nuestra tiniebla. No puede haber un llenar ese vacío si no pasamos por Peniel. O sea, si no pasamos antes por el rostro de Dios. Solo aquellos que se ponen de rodillas y tratan de ver el rostro de Dios y tratan de tener comunión con Dios van a ver la luz. Mientras no queramos ver el rostro de Jesús, mientras no oremos lo suficiente, nuestra vida va a ser tiniebla. Nos vamos a sentir como la tierra hundida bajo agua. Vamos a sentir un vacío mientras no busquemos a Jesús. Solo Él puede dar orden en el desorden. Y muchas vidas nuestras están quizás desordenadas. Hoy vamos a comenzar a ver una a una cada cosa de las que Dios creó con su poder. Y vemos ahí primero, y dice, en el principio creó Dios, ¿el qué, hermano? Los cielos. Vayámonos a los cielos. ¿Por qué dice los cielos en plural y por qué no dice el cielo? Correcto. Porque hay 3 cielos. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4. 2 de Corintios, segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículos del 1 al 4. 2 de Corintios. Ahí en teología se estudian las epístolas generales. Y yo no te digo las epístolas de mi general. Nada que ver. Amén. Y le preguntaron a uno, ¿y qué son las epístolas? Las esposas de los apóstoles. Nada que ver. Me parece el nombre, pero nada que ver. 2 Corintios 12, del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Qué estaba diciendo ahí Pablo? Fíjense que si usted mira el contexto, hermano, desde el capítulo 9
desde el capítulo 10, mejor dicho, Pablo defiende su ministerio. Y está todo el capítulo 10, todo el capítulo 11. En el 11:16 dice sufrimiento de Pablo como apóstol. Porque muchos estaban viendo mal a Pablo, estaban dudando de su apostolado, lo estaban, hermanos, cuestionando, lo estaban subestimando como siervo de Dios. Y muchas veces sucede eso. Las personas comienzan a cuestionar al pastor y será llamado por Dios, y será de Dios, y estará Dios con él. Y preguntemos, no nos preguntemos, preguntémonos, ¿estaré yo con Dios? ¿Estará Dios conmigo? Porque la relación con Dios es personal. Nunca hay que andar viendo al otro, hay que ver a uno mismo. Porque muchas veces andamos viendo a quién cuestionamos, vea cómo estará, y si Dios está con él o si es salvo. La pregunta es, ¿yo cómo estoy con Dios? No como está el otro, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, como se estaba defendiendo, dice ahí en el primer versículo, no me conviene gloriarme. Pero cuando dice, pero vendré a las revelaciones y visiones del Señor, lo que está diciendo es, no me conviene gloriarme, pero lo voy a hacer. Pero, hermanos, no era una jactancia vana. Él estaba nada más queriéndoles enseñar a ellos todo lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había dado, no por pura jactancia, pues, sino que para que ellos ya no lo estuvieran cuestionando. ¿Y cuál era el peligro? Pues, ¿por qué Pablo estaba tan así con aquello de miedo de que lo cuestionaran? Por ejemplo, yo no tengo miedo que me cuestionen a mí. Pero en el caso de Pablo era bien delicado, porque cuestionar la autoridad de Pablo era cuestionar la inspiración de Dios. Sí. El que más libros de la Biblia escribió fue Pablo. ¿Qué tal si la gente llegaba a la conclusión que Pablo no era de Dios? Entonces, de 13 a 14 cartas de la Biblia no estuviera. Porque Dios utilizó a ese hombre para escribirnos la Biblia. Imagínense. Entonces, él comienza a decirles, hermanos, para demostrarles que sí es apóstol de Dios, para demostrarles que sí es un siervo de Dios, les comienza a mencionar las revelaciones que Dios le había dado a él. Y miren, ¿por qué lo cuestionaba? Pablo no anduvo con los 12. A un pastor le pregunté hace poco, le dije, mire, escríbame en esta hoja los nombres de los 12 apóstoles. Y se quedó, pastor, graduado en el CETETA de Guatemala. Y vengo yo y le dije, vale, le voy a poner la letra inicial de los nombres de cada uno. Entonces le puse solo la primera letra. Y entonces la primera que le puse es P. ¿Saben qué puso ahí? Pablo le puso. Pablo era de los 12, ¿verdad? En la L, Lucas le puso. Nada que ver. Ese era Leveo. No de Leveo así, de verdad, sino que así se llamaba, Leveo, porque era antes, Leveo, uno de los apóstoles. Y no se sabían los nombres de los apóstoles. O sea, para un pastor es impersonable eso, ¿verdad? Entonces, pero ¿a qué vengo yo, hermano? Es de que nosotros, ese pastor, por ejemplo, se jacta mucho. Pero, y él dice, así con garbo, ¿vale? Yo soy graduado del CETETA, como que fuera. Pero a la hora de los que hubo, no hay evidencia, ¿verdad?, de eso. Entonces es mejor quedarse calladito uno, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, hermano, ya regresando al tema, en el caso de Pablo, estaban dudando de su apostolado, entonces viene él y les menciona estas cosas. Él primero no era apóstol, pero ¿sabe qué hizo Dios de él después? Aparte de escribir todos los libros, en una cierta ocasión agarró al gran Pedro, que anduvo con Jesús, uno de los más allegados a Jesús, y lo regañó delante de toda la congregación. Y cualquiera pudo haber dicho, bueno, y este abusivo, él ni siquiera anduvo con Jesús y regañando al gran Pedro, porque a veces nos fanatizamos con los hombres. Y aquí, por lo menos en esta iglesia, no le vamos a enseñar a ser fanáticos de ningún hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo. Nunca ande viendo pastores, porque tarde o temprano nos va a decepcionar. Porque somos seres humanos todos los ministros, todos los siervos, somos simples hombres que tarde o temprano podemos caer. Entonces no ponga su fe en los hombres. Y Pablo, hermano, fue un gran hombre de Dios. Ahora, tampoco tiene que ver, hermanos, para decir que uno es un siervo de Dios, la cantidad de seguidores que tenga. Ya le voy a decir qué revelaciones recibió Pablo. Pero ahorita estoy botando algunos mitos, ¿verdad? Los mitos son que la gente piensa de que este sí es siervo de Dios porque la gran cantidad de gente que tiene. Mire, por ejemplo, Cash Luna
Híjole, qué montón de gente, ¿verdad? La pregunta es, ¿será de Dios lo que se hace ahí? Mire, yo le voy a decir, no soy quien para acusar, pero hermano, hay ciertas cosas que no son bíblicas. Y como no son bíblicas, nosotros no las hacemos. Yo no lo critico, pero la verdad es que hay ciertas cosas que hasta parecen antibíblicas. Joel Osteen, allá en los Estados Unidos, es el pastor que tiene la iglesia más grande. Y hay gente que lee sus libros y todo, y dice, el gran Joel Osteen, ese es un motivador. Un motivador. Para mí no es pastor, para mí es un motivador que ocupa la Biblia para motivar. Pero esa doctrina que él predica viene de la nueva era, viene de la ciencia cristiana, de la cienciología, de donde es Tom Cruise y otra vuelta. Son de esa secta de la cienciología, se llaman ciencias de la mente. Yo le digo porque yo tengo la Biblia de la ciencia cristiana, escrita por Mary Baker Eddy, se llama la autora, y es una secta. Y esa mentalidad tiene este pastor, ¿verdad? Y todo se va orientando al dinero. Hermano, una iglesia donde solo pisco, y no le predican la palabra, no que solo de pisco, lo que quieren es bolsearlo, ¿me entiendes? Y se dudaría que es de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque estos hombres tienen unas grandes congregaciones. Si no, miren a José Luis de Jesús Miranda, que dijo que era Jesucristo, después dijo que era el anticristo y le estaba poniendo los 3 sexos a la gente. Por ahí sacan en internet, no se ponen de acuerdo, unos dicen que ya no murió, otros dicen que no se muerto todavía. Pero ese hombre tiene una gran organización con un montón de gente que lo sigue y le entregan su dinero a ciegas porque él dice que es de Dios. Y él después dijo que era Dios, ¿verdad? Ahí sale la mujer de él hablando, ahí en YouTube lo pueden encontrar. Y dice, yo lo dejé, dice, cuando él dijo que era Dios, se declaró Dios, yo no me aparté de él. ¿Cómo un hombre va a ser? Y ahí lo sacan en YouTube, todo enfermo el pobrecito, nada que ver como estaba antes, ¿verdad? Todo pollo, todo seco. Si no es que ya se murió de verdad, porque algunas noticias dicen que se murió. El autodenominado Jesucristo. Pero ¿qué le quiero decir? Que la cantidad de gente que alguien tenga no lo hace de Dios. No se confunda. Puede ser más de Dios una iglesia pequeña que una grande, ¿sí? Porque el número no determina nada. Ahora, ¿qué le reveló Dios a Pablo? Vea el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? ¿Estamos leyendo, hermanos? ¿Hasta dónde fue arrebatado? Según el versículo 2, la final. Hasta el tercer cielo. Y si hay un tercer cielo, ¿qué hay? Un primero y un segundo. ¿Y qué hay en el tercer cielo? Vea el versículo 4. Que fue arrebatado, dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le dejaba al hombre expresar. En otras palabras, el apóstol Pablo fue al tercer cielo y allí vio el paraíso. Y oyó palabras que cuando las iba a decir, Dios le dijo, cuidadito, no digas lo que has oído, solo menciona lo que has visto. Y Pablo lo que vio fue que en el tercer cielo estaba el paraíso. ¿Y cuáles son los 3 cielos? Bueno, los 3 cielos son el primero, el segundo y el tercero. Pero ¿cómo se llaman? Pues sí, que no lo saben. Pero ¿cómo se llaman? Bueno, la atmósfera terrestre es el primero, el cielo que vemos. Luego tenemos la estratosfera, después de lo que es la capa de ozono, más para allá. Es el segundo cielo, el universo. El tercer cielo es el cielo de Dios, a donde ningún hombre puede llegar. Hay una línea divisoria entre el segundo y el tercero. Solo Dios sabe dónde queda esa línea. Pero miren qué precioso lo que Dios le mostró a Pablo. Para demostrar, hermano, el apostolado de él. Él estaba mencionando esto. Miren, para que vean que yo sí soy de Dios, les voy a decir lo que vi. Y les menciona, hermano. Y la pregunta es, ¿ya ha tenido usted algún tipo de experiencia así, hermano, que le demuestre que usted es de Dios? Bueno, en primer lugar, no es necesario, porque nosotros le creemos a la palabra. Amén, hermano. Pero, por ejemplo, a mí Dios me dio una vez una revelación. Fíjense que yo estaba allá en Ciudad Barrios como pastor del tabernáculo. Entonces, yo quería saber cómo iba a ser el ministerio que Dios me iba a dar ahí. Bueno, no ahí, ¿verdad? Yo, donde Dios quisiera, pero yo quería un ministerio grande, como lo que todo
todo pastor anhela. Entonces hice algo bien poco ortodoxo, ¿verdad? Algo que no se debe hacer, no me vaya a imitar. Yo dije así, voy a abrir la Biblia y donde caiga el dedo, ahí que Dios me diga qué es lo que me va a dar, como ministerio, ¿verdad? Y yo tomaba como ejemplo ahí en Ciudad Barrios a la iglesia de Limpo, que era grande, la más grande de Libia. Claro, el pastor que lo recibió ahí, la recibió como con 1000 miembros, y cuando yo llegué a pastorear ahí al tabernáculo, esa iglesia tenía como 200 miembros, si no es menos. Un bajón horrible. Pero siempre llegaban varios vehículos de los cantones, llegaban y llenos de gente. Entonces yo algo así quería. Y yo le dije, Señor, un día hago de oración, Señor, revelame en tu palabra qué me vas a dar a mí. Yo me imagino, Señor, le dije, estas palabras le dije yo me imagino una iglesia con carros y mucha gente. Así dije yo. Y esas son las palabras que yo utilicé. Literalmente. Bien me acuerdo. Carros y mucha gente. Así quisiera yo una iglesia, Señor. O sea, pero carros no para, miren, el pastor tiene un Jaguar, un Rolls Royce, no, yo cuando dije carros, yo estaba pensando en vehículos donde hubiera gente montada, así como veía yo en esa iglesia, que llegaban los vehículos a traer a los hermanos. Así quería una iglesia yo. Bueno, yo me lo está cumpliendo hoy, ¿verdad? Porque ahí anda un vehículo que todavía no es mío, pero cuando el hermano le descuide, uy, entonces ya andamos trayendo gente. Pero mire, yo le dije, Señor, dime qué me has de dar. Entonces, ya les digo, no lo vayan a hacer ustedes. Sí, ¿y sabe por qué le hago esta advertencia? Porque hay uno que hizo lo mismo, ¿no? Cuando vio la Biblia y vio ahí, decía, mi Judas se ahorcó. No, dijo, no puede ser que Dios me esté mandando a ahorcarme. Dijo, no puede ser, la voy a cerrar. Dijo, Señor, háblame ahora, dijo, puso el dedo. Y lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Decía, no, chica, dijo, Dios está preciso que me ahorque yo, ¿verdad? No, es que no puede ser, digo. Y la cerró y la volvió a abrir y puso el dedo y decía, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Así, para que no le vaya a pasar eso, hermano, no lo haga así. Pero yo así lo hice. Y le dije, Señor, yo quiero saber qué me has de dar, pero yo quiero carros y mucha gente. Y abrí la Biblia y puse el dedo. Y el versículo donde estaba mi dedo era 2 de Crónicas 16:8. Búsquelo, hermano, por favor. Usted puede decir que estoy loco, que estoy chiflado, que casualidad, que qué coincidencia. Pero yo, hermano, lo interpreto que Dios me habló. Nunca más volví a hacer eso, ¿verdad? Porque no es ortodoxo. 2 de Crónicas 16:8. Amén. Dios nos va a hablar. Es nuestra lectura diaria, pues, ¿verdad? No es que va a abrir uno la Biblia y va a poner el dedo. Pero dice 2 de Crónicas 16:8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con, ¿qué? Carros y mucha gente. Carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Te apoyaste en Jehová. Yo estaba hablando, apoyándome en Jehová. Y dice, yo los he entregado en tu mano. Bueno, y yo, según este versículo, ¿qué es lo que Dios me ha entregado en las manos? Carros y mucha gente. ¿Sí o no, hermano? Cabal las palabras que yo había utilizado. Yo quiero carros y mucha gente. Ahí dice, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿El qué? Carros y mucha gente. ¿Sí? Lo único que había caballo, ¿verdad? Que me va a mandar para un cantón y dice, no se vayan a caballo. No, pero miren, es que no es que caballo, vea, a caballo, pues. Pero hermano, yo lo interpreto que esa fue una promesa de Dios para mí. Y si de algo yo estoy seguro es que Dios cumple sus promesas. Si no me lo cumplió allá, me lo va a cumplir aquí. Pero de que cumple, cumple. Se lo voy a demostrar. En Isaías, no lo busque. En Isaías 43:10, Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que vayáis y me conozcáis y sepáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. ¿Cuál orden le dio Dios a Israel ahí? Que fueran testigos de Él. ¿Qué quiere decir? Que fueran a predicar su palabra. Eso era lo que Dios quería. Ahora la pregunta es, ¿lo hizo Israel? No. Mire, a Jonás, anda a predicar, le dijeron. Y como Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y chun se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Así dice un Corinto, de los niños. Y mire,
¿Y por qué no quería? Porque lo estaban mandando a predicarle a los enemigos. Y Jonás dijo, no, yo no le voy a predicar a esos inconversos, es que se condenen. Y Dios tuvo, hermano, que meterlo en una ballena. Bueno, ahí no dice que era ballena, pero yo digo que ballena porque iba a Jonás. Entonces ballena. Entonces, mire, dice que era un pez y que lo agarró y lo fue a tirar ahí en Nínive y Jonás predicó y la gente se convirtió. Por la fuerza lo mandó a predicar. Porque los planes de Dios no pueden quedar frustrados. Dios le dijo a Israel, anda a predicar, quiero que sean testigos míos, pero Israel nunca lo ha cumplido. La pregunta es, ¿entonces falló la promesa de Dios o es que algún día Israel va a ser verdaderamente testigos de Jehová? No testigos de Jehová, esos que andan con carterón o regalándole la atalaya, no. Los verdaderos testigos de Jehová, el pueblo de Israel. ¿Creen que algún día se va a cumplir esa profecía de Isaías 43:10, sí o no? Claro, porque toda la palabra de Dios se cumple. ¿Y cuándo es que el pueblo de Israel va a predicar su palabra? Pues, en el periodo llamado la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 7. Y dice el apóstol Juan, 12.000 judíos, 12.000 personas de cada tribu de las 12 tribus de Israel. 12.000 por 12, 144.000. Sellados, de las 12 tribus. ¿Y qué hacían los 144.000 sellados? Son los que van a predicar la palabra de Dios durante la gran tribulación. Son los primeros convertidos dentro de la gran tribulación. En otras palabras, ahí se va a cumplir la promesa de Dios. ¿A qué lo quiero llevar? Que nunca una promesa de Dios ha dejado de cumplirse. Entonces, volviendo al tema, Dios llevó al apóstol Pablo al tercer cielo y eso nos demuestra entonces que sí son 3 cielos. Amén, hermano. Por eso es que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos, el primero, el segundo y el tercero. La atmósfera, estratosfera y el cielo de Dios. Amén, hermano. Ahora la pregunta es, ¿qué vio Pablo, dijimos, allá en el tercer cielo? El paraíso. ¿A dónde estaba el paraíso antes? El jardín del Edén, allá por Irak, ¿verdad? Por esos lugares, por Ur de los Caldeos, por ahí cerca estuvo el jardín del Edén. ¿En qué nos basamos? En los 4 ríos que menciona ahí la Biblia, que hoy en día usted lo puede ver en un mapa y hay instantes aquí, ¿verdad? Entonces, como dice que del árbol, de uno de los árboles salía 4 brazos, se repartía y hasta los mismos nombres tienen, solo uno variable nombre. Entonces, hermano, así nos podemos ir ubicando, ¿verdad? En la Biblia, incluso geográficamente. Entonces, ahí estaba el paraíso. Pero cuando Dios, Adán y Eva pecaron y Dios los sacó de ahí, ¿dónde trasladó Dios el paraíso? Al centro de la tierra. Y hizo el seno de Abraham. El seno de Abraham. Porque Dios le dijo, Jesús le dijo al ladrón que estaba a la par de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús descendió, cuando murió descendió al centro de la tierra a traer la cautividad cautiva. Por lo tanto, al ladrón de la cruz que estaba a la par de él se lo llevó al paraíso. El paraíso estaba ahí. Pero cuando Jesús resucitó y se llevó la cautividad cautiva para el cielo, entonces el paraíso pasa al cielo. Por eso es que Pablo vio en el tercer cielo el paraíso. Ahora, alguien me puede decir, mire pastor, pero necesito otro versículo para que ya sea doctrina, para comprobarlo. Bueno, primero que nada yo pienso que con uno, hermano, ya es doctrina. Pero comprobémoslo. Vámonos a Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Lo lee, claro, con voz de arcángel y trompeta de Dios, para que los actos de Cristo resuciten primero. Y los que luego los que estén... 2:7. Dice el Señor en su palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, miren, ahí hay una promesa. Darnos de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Por lo tanto, el paraíso de Dios todavía existe, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo estaba hablando aquí el apóstol Juan? ¿Cuándo le fue revelado esto? Más o menos en el año 100 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el paraíso estaba ya, ¿a dónde? En el cielo. Pero exactamente en qué lugar del tercer cielo. Interesante la pregunta. El paraíso está en la Nueva Jerusalén, la ciudad donde vamos a habitar nosotros, ya al final de todo. Ahí vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, en una nueva tierra. Dios va a crear una nueva tierra. A esa nueva
Nueva Jerusalén, que va a ser como la capital mundial. Y ahí, hermanos, va a estar el paraíso de Dios. Comprobémoslo. Vámonos ahora a, bueno, antes de pasar al otro texto de Apocalipsis, vámonos a Génesis nuevamente. Ya vimos ahí que una de las promesas es darnos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa es promesa para la iglesia, ¿no? ¿Vamos a poder algún día conocer el árbol de la vida? Sí. ¿Poder comer de sus frutos? Sí. Ahí está prometido en Apocalipsis 2:7. Pero vámonos a Génesis 2, del 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir? Que dentro del jardín del Edén, dentro del paraíso, estaban, hermanos, muchos árboles, pero había dos árboles especiales ahí: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De cuál prohibió Dios comer? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí, ¿qué más prohibió? Nada. Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y si el árbol de la vida estaba a la par del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué quiere decir? Que si ellos tenían acceso al árbol de la vida, podían comer, no había ningún problema. Ellos comían del árbol de la vida. ¿Para qué? Para mantenerse jóvenes. El elixir de la eterna juventud que andan buscando los científicos. En el código genético de uno, realmente estaba en el árbol de la vida. Las personas, Adán y Eva, comían del árbol de la vida y no envejecían. ¿De dónde se hizo el cuerpo de Adán y Eva? ¿De qué materia? De la tierra. De la tierra. Y la tierra es pura materia y la materia es perecedera. No se destruye, pero cambia de forma, ¿sí o no? Y entonces, hermanos, la materia de Adán y Eva, lo lógico es que envejecieran. Pero si no envejecían es porque podían comer del árbol de la vida. Y eso los mantenía jóvenes. Por eso Dios les dijo: el día que coman de ese árbol, dice al final del 17, ciertamente morirán. Pero no fue automático, que agarraron del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y ya murieron. No es así. Sino que comenzaron a envejecer para un día morir. ¿Pero por qué envejecieron? Porque Dios sabía que si ellos comían del árbol que les dijo que no comieran, los iba a sacar del jardín del Edén, y al estar afuera ya no podían comer del árbol de la vida. Consecuencia lógica, que comenzaron a envejecer y luego murieron. Vea ahora lo que dice el capítulo 3, versículo 22 al 24, siempre de Génesis. 3 del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, o sea, ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ajá, entonces viene Dios y dice que el hombre no coma ya del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si no va a ser como uno de nosotros, dice la Trinidad. O sea, va a ser eterno. Quiere decir que el hombre, aún habiendo pecado, pero si comía del árbol de la vida, entonces iba a ser eterno, sí. Aún siendo pecador podía ser eterno. Pero si comía del árbol. Si no comía del árbol, no. Moría. ¿Y quién es el árbol de la vida, hermano? Es Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre los inconversos y nosotros? ¿Que será que ellos son pecadores y nosotros no? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué el inconverso no tiene vida eterna, sino que debe ir al infierno a condenación? ¿Y por qué nosotros sí tenemos vida eterna, si ambos somos pecadores? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Ajá, porque nosotros tenemos a Cristo. ¿Y Cristo es qué dijimos? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Entonces, fíjense qué bonito. Había una espada y había querubines, pero Dios, simbólicamente hablando, nos dejó entrar al jardín del Edén, siendo pecadores, y hemos comido a Cristo y somos eternos. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios, cuando Jesús murió y dijo que telestai, consumado es, que el velo del templo se rasgó, dice.
¿Qué quiere decir? Que ahora los seres humanos, lo que solo el sumo sacerdote podía hacer una vez al año, entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, hoy a través de la sangre del Cordero, todos podemos entrar a la propia presencia de Dios. Y si estamos donde está Dios, ahí está el árbol de la vida, y solo agarramos y comemos y somos eternos. Miren qué bonito. Entonces no es cierto aquella filosofía o aquella teoría que ha manejado siempre la iglesia, voy a omitir el nombre, de que cuando comimos el árbol, la sangre se contaminó y por eso nos morimos. No, lo que pasa es de que cuando el hombre pecó, moralmente falló ante Dios y Dios dijo que se iba a morir porque Dios sabía que sacándolo del jardín y ya no teniendo acceso al árbol de la vida, se iba a morir. O sea, en realidad no es el pecado lo que lo mata a uno, porque si Adán y Eva hubieran comido del árbol, aún siendo pecadores hubieran sido eternos, como vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el pecado no es lo que lo mata a uno, lo que a uno lo mata es el no tener acceso a Jesús. Inconversos y cristianos, todos somos pecadores y todos tenemos acceso a Jesús, pero unos lo tomamos y lo comemos y otros lo ignoran. Amén, hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Alguna pregunta? Yo sé que esta es teología pura, hermano. Hay cosas que a veces cuesta agarrarle, por eso yo le digo, pregunte sin ninguna pena, ¿ya? Vale, entonces fíjense bien. Ahora sí, vámonos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Que es el último capítulo de la Biblia, hermano. Así que no hay donde perderse. No lo vayan a andar buscando ahí a mediados de la Biblia, por favor. Allá al final, 22, del 1 al 2. Amén. Amén. Veamos. Hermano Miguel, lea. Dice el Señor en su palabra. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Vale, momento, antes de que continúe. Miren qué lindo este versículo. El apóstol Juan vio un río limpio de agua de vida. ¿Qué río es ese? ¿Qué es ese río? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 7, versículo 37 a 39, Evangelio según San Juan, por supuesto, 7 del 37 al 39 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces el río es el Espíritu Santo. ¿De dónde salía ese río, hermano? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué no dice de los tronos? Si era el Padre y el Hijo. Porque ambos están sentados en el mismo trono y no hay ningún problema. Por eso es que cuando vemos en la Biblia que está Dios en su trono, del trono salen voces en plural, porque ahí está la Trinidad sentada en el mismo trono, no hay ningún problema. Entonces estaba el Padre y el Hijo en el mismo trono y de ellos sale el Espíritu Santo, porque en el Evangelio de Juan 15:26 dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces es Juan 15:26 va junto para poderlo entender. Juan 15:26 se complementa con Apocalipsis 22:1. Si usted los junta, están hablando de lo mismo, que el Espíritu Santo procede de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Por lo tanto, ahí completamos la Trinidad. Versículo 2, hermano Miguel. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ahí está el árbol de la vida, miren. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Y ahí está hablando, hermano, de la Nueva Jerusalén. Si no, mira el título del versículo 9. La Nueva Jerusalén, dice, ¿sí o no? Está hablando que en la Nueva Jerusalén, hermano, dice que había un río. Y a uno y a otro lado del río, dice que estará el árbol de la vida. ¿Y para qué es el árbol de la vida? Para la sanidad de las naciones. Porque está hablando, hermano, que así como allá en el jardín del Edén ellos comían del árbol de la vida y eran eternos, allá en el paraíso de Dios está todavía el árbol de la vida. ¿El paraíso dónde va a estar? En la Nueva Jerusalén. ¿Qué más va a haber en la Nueva Jerusalén y en el paraíso? El árbol de la vida. Y cada persona va a poder comer del fruto de ese árbol. Y mira el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, hermano, quiere decir que el paraíso todavía existe.
Y que el paraíso no es, como dicen los testigos de Jehová, esta tierra eternamente, no. Va a haber un paraíso de 1000 años nada más, Apocalipsis 20, del 1 al 10. Un paraíso de 1000 años, ahí se cumplen todos aquellos versículos que los testigos agarran para hablar del paraíso. Ahí cabe, dentro de ese pasaje. Pero solo va a durar ese paraíso 1000 años. Después de lo cual Dios va a destruir esta tierra y va a crear una nueva. En esa nueva, ahí sí va a estar el paraíso porque va a descender la nueva Jerusalén. Mire cómo son las cosas. Tal vez a usted no se le quede en este momento, tal vez usted no lo entienda del todo, pero de tanto y tanto escuchar, hermanos, acá hablar de lo mismo, usted le va a ir ya encontrando sentido. Y terminamos allá en Génesis 1:1 nuevamente, donde dice, en el principio creó Dios los cielos, ya vimos que son 3, y la tierra. Esos dos, los cielos y la tierra, fíjense bien, de esos 3 cielos, uno de ellos va a ser destruido. Y la tierra, esta tierra también será destruida. ¿A dónde encontramos eso, pastor? Apocalipsis 20:11. Hermano Miguel, si me lo encuentra rápido, me lo lee, por favor. El último capítulo, o el último libro de la Biblia, perdón, capítulo 20, versículo 11. Amén. Amén. Y hermana Lynn, que usted me va a leer el 21:1. Vale, hermano Miguel, 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Fíjense que cuando Dios haga el juicio final, el juicio del gran trono blanco, después de destruir esta tierra va a durar esos 1000 años, ¿verdad? Y los 1000 años vienen después de la tribulación. El orden de los eventos es así: arrebatamiento de la iglesia, gran tribulación 7 años, y luego 1000 años aquí en la tierra de gobierno de Cristo con su iglesia. Después de esos 1000 años, Dios destruye la tierra. ¿Por qué? Porque dice que el Padre se va a sentar, o Jesús, es lo mismo, se sienta en el trono y dice que la tierra y el cielo, no dice los cielos, ¿verdad que no? La tierra y el cielo, en singular. ¿A qué se refiere con el cielo? Ese cielo que vemos, el primer cielo, la atmósfera terrestre, desaparecerá. Y esta tierra también. Porque ahí no dice de que Dios agarró el primer cielo y la tierra y las trasladó a otro lado. Al contrario, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. En ningún lugar del universo Dios puso la tierra y el primer cielo. No, lo va a destruir. Comprobémoslo, hermana Linky, 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Para los que dudaban, alguien puede decir, y esa es la tierra esta, ¿sí? Porque dice que el mar ya no existía. En esta tierra hay mar, ¿sí o no? Pero en la nueva tierra no va a haber mar. ¿Cómo la ven? No habrá mar. Lo que sí dice es que va a estar la nueva Jerusalén y va a haber ese río, ¿ya? Donde va a estar el árbol de la vida, pero mar ya no hay. Pero claramente dice que un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, y primero implica que hay un segundo y hay un tercero. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La pregunta es, si Dios, ¿verdad que ya son las 8, hermano? Si Dios va a destruir todo, hermano, ¿por qué creen que lo va a hacer? ¿Por qué Dios va a destruir la tierra y a muchos de sus habitantes? Si tan buena gente somos nosotros. ¿Cómo no? Vea, tanta bondad que hay en la tierra y Dios va a destruir todo, hermano. Miren, por la corrupción, por el pecado, Dios va a destruir todo. ¿Qué nos indica eso? Que nosotros, ya siendo hijos de Dios, es una vergüenza que andamos en pecado. Tratemos de ser santos para Dios, porque Él es santo. Démosle un aplauso a Jesús y vamos a orar. Papito lindo, gracias te damos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado la palabra. Papito lindo, queremos avanzar más en este estudio. Danos la sabiduría. Perdónanos, Señor, si a veces fallamos en muchas cosas. Perdónanos, límpianos, purifícanos con tu sangre. Ayúdanos a ser un pueblo bien dispuesto, bien preparado en tu palabra, Señor, conocedor de tu evangelio. Señor, llévanos a nuestros hogares en paz y, Señor, bendice a cada vida de mis hermanos. Esta situación que estamos viviendo, económica, de dificultades de diferentes índoles, ayúdanos, Señor, a que los podamos resolver todos los problemas que podamos tener. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y también te suplicamos en esta hora de que toques los corazones, Señor, por si alguien no te ha recibido. Si usted está acá sin Jesús y nunca le ha recibido como su Señor y Salvador, y quisiera aceptarlo en esta hora, yo le invito que se ponga de pie allí donde está.
Póngase de pie. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No estamos hablando de que va a cambiar de iglesia ni de religión, sino simplemente de recibir a Cristo en su corazón. Póngase de pie. ¿Habrá alguien? Padre lindo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Llévanos a nuestros hogares en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor por todo lo que nos ha enseñado este día. Hermanos, el Señor